¿Listo? Entonces, vamos a iniciar recordando lo que miramos la última clase. Estábamos mirando el movimiento en el plano. Entonces, les voy a presentar el work que estaba haciendo este día. Aquí está. Compartir. Y estábamos mirando el movimiento en dos dimensiones. Yo les había dicho que ya habíamos estudiado el movimiento tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, lo que hicimos hace 8 días fue digamos, como combinar esas dos dimensiones. Ahora vamos a trabajar tanto en el eje X como en el eje Y, ¿cierto? Al tiempo. Pero con un requisito importante que es que cuando se trabaja en dos dimensiones, todo lo que yo inscriba en mi sistema de referencia nuevo, que ahora es el plano cartesiano, ahora se me va a volver una cantidad vectorial. Por tanto, es necesario definir esas cantidades vectoriales nuevas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el desplazamiento para pasar de un punto a otro en el plano cartesiano ya es un vector. Ese vector lo puedo llamar delta R, por decir algo, ¿cierto? Delta R. Y ese delta R es posición final menos posición inicial. Entendiendo que eso tiene dos componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Por tanto, hay variación en X final menos X inicial, y hay variación en Y. Sin embargo, ese desplazamiento también se mide en metros. Eso ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos entendido. Si funciona con el desplazamiento, funcionan con las otras dos magnitudes vectoriales. Es decir, también debe funcionar con la velocidad y debe funcionar con la aceleración. ¿Cierto? Entonces, la velocidad es variación del desplazamiento, que ahora se llama r, sobre el tiempo, pero hay que entender que existen dos velocidades, velocidad en X y velocidad en Y. Y también se miden en metros sobre segundo. La aceleración ahora es variación de velocidad sobre variación de tiempo, pero hay que entender que es variación de velocidad en X. Aquí no es variación de delta X, no, sino variación de velocidad en X, y lo corrijo de una vez, sobre el tiempo, y acá variación de velocidad en Y sobre el tiempo. ¿Cierto? Ahí quedaría aceleración en X tanto como aceleración en Y. Ahora bien, si eso es cierto, entonces yo puedo expresar que también existe el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el plano. Y como nosotros ya conocíamos que esas ecuaciones eran 4, ya las habíamos demostrado, pues lo único que hay que hacer es los cambios. ¿Cuáles cambios? Ahora, a X o a Y ya lo llamo como R, ¿cierto? Hago ese cambio. A X o a Y lo llamo como R. Y el resto pues queda lo mismo. Entonces las ecuaciones en el plano serían las 4 del cuadrito en la izquierda, pero entendiendo que esas ecuaciones también tienen componentes, es decir, existe una ecuación tanto para X como para Y, ¿cierto? Eso es lo que hay que entender. Por tanto, siempre hay que diferenciar lo que es en X y lo que es en Y. ¿Ok? Hasta ahí vamos, chicos. Chicos, ¿íbamos Sí, recordando profe. o no? ¿Sí o no? Bueno, sigo. Ahora, una vez entendido eso, que el movimiento en el plano se dan entonces gracias a esas 4 ecuaciones, y esas 4 ecuaciones tienen sus respectivas componentes, ya hablábamos de un caso particular. ¿Cuál era el caso particular? El caso particular era que nosotros ya podríamos trabajar el movimiento parabólico, ¿cierto? Pero en ese movimiento parabólico yo les decía, se trabajan con las mismas 8 ecuaciones del plano. Más 8 digo, es porque existen 2 para cada una de las 4 anteriores. Entonces, solo que en este caso hablo de esas 8, pero considerando
algunas condiciones iniciales. ¿Cuáles? Primera condición inicial para que se me mueva un movimiento parabólico perfecto, estoy hablando. ¿Cuál sería? Que el movimiento en X sea un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Eso qué implica? Que la aceleración en X sea cero. Que el movimiento en Y sea un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Eso qué implica? Que en Y se va a dar un movimiento de caída libre. Por tanto, la aceleración en Y es igual a menos la gravedad. Y la última condición es que la posición inicial en X y en Y, o sea, X0, Y0, sea igual a cero para un tiempo igual a cero. Con esas tres condiciones iniciales, entonces yo puedo garantizar que se me va a presentar una parábola perfecta como la que se dibuja, ¿cierto? Es decir, ¿qué significa que sea una parábola perfecta? Que salga de X0, Y0 en un tiempo cero, me transcurra o me describa toda esta parábola y vuelva nuevamente al piso, ¿sí? Pero para que se me presente esa parábola también necesito analizar que se debe, por decir algo, disparar algo aquí con una velocidad inicial, ¿no? ¿Cierto? Y esa velocidad inicial va a ser una cantidad vectorial. Y por ser una cantidad vectorial va a tener componentes. Es decir, va a depender de este ángulo de inicio o de este ángulo de salida aquí, teta inicial que aparece en el dibujo, ¿cierto? Y esa velocidad inicial, al tener componentes, nosotros ya lo habíamos estudiado en vectores, me dice que es igual la componente en X a la propia velocidad por el coseno del ángulo y la componente en Y es igual a la propia velocidad por el seno del ángulo. Listo. Prácticamente ahí está ya descrito el movimiento, pero yo podría decir que cuáles serían las ecuaciones entonces. Las ecuaciones serían las 8 de arriba, pero reemplazando condiciones iniciales. ¿Cuáles son las 8 de arriba? Entonces aquí yo trabajé las dos primeras. Velocidad final en X menos inicial en X es igual a aceleración en X por tiempo final menos tiempo inicial. Como digo que la aceleración en X es cero, chao, se va toda la parte derecha. Y me queda que la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X. Por tanto, la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Hago lo mismo con la parte derecha, pero en Y. Entonces, en Y lo único que se me hace cero es el tiempo inicial y la ecuación que me representa la velocidad final en Y sería igual a la velocidad inicial en Y, pero eso es velocidad inicial por el seno del ángulo, menos gravedad por tiempo final. Ahí encontraría las componentes del vector velocidad final. Si yo quisiera conocer cuánto es la velocidad final en total, pues nada, simplemente como estas son componentes para saber el módulo, aplico el teorema de Pitágoras e incluso podría conocer el ángulo con el que llega. ¿Listo? Y lo mismo podría decir para la ecuación, las ecuaciones 3. Las ecuaciones 3 quedaría posición final menos posición inicial es igual a velocidad inicial en X por el tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo final al cuadrado. Como la aceleración en X es cero, todo esto se me hace cero, segundo término de la derecha, y el segundo término de la izquierda, como la posición inicial es cero, también se me hace cero. Por tanto, me resulta que la posición final en X es velocidad inicial coseno del ángulo por tiempo final. Y lo mismo la posición final en Y o la altura a la que sube. Pues haciendo los reemplazos me quedaría esta ecuación, ¿cierto? Y habíamos hecho un ejercicio que me decía que a partir de esas cuatro ecuaciones encuentre cuánto vale la altura máxima, el alcance máximo y el tiempo total de vuelo. Y de hecho lo habíamos hecho. Entonces, para el tiempo final, la velocidad final en Y es igual a cero en el punto más alto. Por tanto, el tiempo final en ese punto más alto es velocidad inicial por el seno del ángulo sobre gravedad. Incluso a eso se le llama el tiempo que sube el proyectil hasta ese punto. Si a mí me preguntan cuánto se demora el proyectil en el aire, pues si esto se demora en subir,
el tiempo total será 2 veces esto, es decir, 2 veces el tiempo de subida, o 2 por velocidad inicial seno de teta sobre grado. Una vez tenga esos tiempos, no queda más que reemplazarlos en la ecuación de x máximo y en la ecuación de y máximo. Y eso sería todo. Hasta ahí vamos. ¿Listo? ¿Si lo recordaron o no? Ahí les hice un recuento de la clase pasada. ¿Sí o no? Chicos. Chicos, Sí, profe. no les escucho. ¿Sí o no? Sí, profe. Y les había propuesto este ejercicio. Les había dicho que estas ecuaciones que yo les saqué acá de tiempo total de vuelo, de altura máxima y de alcance máximo, sirven siempre y cuando se den las condiciones iniciales. Si no se dan las condiciones iniciales, pues simplemente no sirven. Entonces, profe, pues nada, toca es aplicar las ecuaciones originales. Eso es lo que tocaría hacer. Y de hecho les había propuesto este ejercicio. Les había dicho, si yo tengo aquí un edificio, ¿cierto? Y este edificio, supongamos que tiene una altura de unos 40 metros, y usted está parado encima del edificio aquí y va a lanzar algo con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo con un ángulo de 40 grados, encuentren cuánto vale la altura máxima que alcanza este proyectil o bueno, lo que usted esté lanzando, cuánto valdría el alcance máximo, X máximo, y cuánto valdría el tiempo de vuelo. ¿Alguien lo hizo, chicos? ¿Alguien hizo ese problema o no? Chicos, ¿no? ¿Sí o no? Si no lo hicieron, digan, no, profe, no lo hicimos. No hay problema, pero hablen. Sofía Chamorro, Profe, ¿lo hiciste o no? No, profe, yo no lo hice. Pero si te acuerdas que lo dejamos, sí. Sí, Mara Mesías, ¿lo hiciste o no? Sí, profe, pero como usted no había dado la altura del edificio, pues lo dejé como hasta la mitad nada más. Ah, pero sí lo intentaste hacer. Ah, sí, sí, lo intenté. Ya, bien, gracias, Mara. Sebastián Ortega, ¿lo hiciste o no? pues yo ese día no estuve en la clase, pero lo intenté hacer, pero no, me pegué una enredada bien, bien maluca. Bien. Jimena Sí. Jojoa, ¿lo hiciste o no? Yo también intenté hacerlo, profe, pero no tenía la altura del edificio. No tenías la altura del edificio. Bien. María Fernanda, ¿lo hiciste o no? No, profe. ¿No lo hiciste? Bien, no hay problema. Ok. Entonces, bueno, lo vamos a hacer. Hagámoslo aquí entre todos, no hay problema. Como para que no quede, digamos, como la duda, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es lo siguiente. Eh, pues no podría directamente aplicar las ecuaciones que tengo acá de altura final, de X máximo y del tiempo total de vuelo. No las puedo aplicar esas ecuaciones por una razón sencilla. ¿Cuál es la razón? La razón es que aquí, al haber una altura, aquí al haber una altura, ¿cierto? De 40 metros, que como dicen varios compañeros no la había dado, ¿cierto? No importa. Al haber una altura de 40 metros, entonces el objeto que yo voy a lanzar ya no está saliendo de la posición Y0, porque de X0 puede ser que sí. De hecho, sí, en este caso sí. Sale de la posición X0, pero ya no sale de la posición Y igual a 0, sino que la posición inicial para este problema es 40. Por tanto,
Si eso es cierto, entonces yo ya no puedo decir, entonces la altura final yo la hago con esta ecuación y listo. No, no se puede hacer eso porque ya hay una posición inicial, ¿cierto? Y entonces, profe, bueno, entonces me voy o me remito a las fórmulas originales. ¿Cuáles son las fórmulas originales? Las fórmulas originales son las que salieron de acá arriba. Estas, pues de hecho son 8, ¿no? Pero con estas 4 es suficiente. Aunque ustedes, bueno, ni siquiera estas, porque aquí me faltaría conocer, aquí yo ya hice y inicial 0, por ejemplo, en esta. Ya lo hice, ¿sí o no? Entonces, pues aquí me faltaría y inicial, pero las voy a copiar estas nomás, como para no volver a reemplazar abajo, ¿cierto? Entonces, las ecuaciones que yo debo utilizar serían estas. Listo. Solo que esta vez revisémosla. ¿Esta de dónde salió? Esta salió de la condición inicial de velocidad final en X menos velocidad inicial en X era igual a aceleración por la diferencia de tiempos. ¿La aceleración en X sigue siendo 0 o no? Pregunta para todos. ¿La aceleración en X sigue siendo 0 o eso también cambió? Chicos, ¿sigue siendo 0 en X o no? La aceleración en X. ¿Hay algo que lo atrase o lo retrase al movimiento en X o no? No, profe, mirándolo ahí pues como está, tal vez la aceleración sí sigue siendo 0 en X. Solo en... Perfectamente. Sí, señor. La aceleración en X sigue siendo 0. O sea que esta ecuación sí me sirve. O sea, sí es cierta. ¿Sí o no? Esa es cierta. ¿Por qué? Porque la aceleración y esa salió de considerar que la aceleración en X era 0 y aquí sigue siendo 0 la aceleración. Siguiente ecuación. Esta siguiente ecuación me sale del hecho de que la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y es igual a menos la gravedad por la diferencia de tiempo. Es decir, que en esta ecuación lo único que hice fue decir que el tiempo inicial era 0. Pregunta, ¿en esta ecuación el tiempo inicial sigue siendo 0 o no? ¿Sí o no? ¿El tiempo inicial sigue siendo 0 o no? Chicos, por Dios, hablen. A ver, profe, yo considero... Abran los micrófonos, Ole, porque parece que estuviera hablando con la pantalla. Abran todos los micrófonos. Hablan y dialoguemos, porque así no sepa, pues la idea es aquí aprender. Bueno, Paula, abre el micrófono. Ángela, abre el micrófono. María Fernanda, abre el micrófono. Listo. Kevin, abre el micrófono. Ahora sí vuelvo y pregunto. En este caso, ¿el tiempo inicial es 0 o no? Yo diría que sí. Sí. Eso así es que me gusta que hablen, ¿no? Si no, grave. Sí, el tiempo inicial en este caso es 0. Por tanto, esta segunda ecuación también es verdadera. Es decir, esta ecuación salió de reemplazar que el tiempo inicial era 0. Entonces, está bien. Siguiente pregunta. En este caso, la tercera ecuación salió del hecho de que dije que la aceleración en X es 0, que ya dijimos en la primera que es cierto, y que el tiempo inicial es 0. Perdón, y que la posición inicial es 0. La posición inicial en X en esta ecuación es 0. No, profe, ¿Cómo? no. Que esa es del edificio. En X es 0 o no. En X sí es 0. En X sí, En X sí. profe.
en X sí es 0. En Y es que no es 0. Entonces, esta tercera ecuación también es válida. La única de las 4 ecuaciones que me cambia, en este caso, es esta. Es decir, aquí yo ya no puedo decir que Y inicial sea 0, sino digo Y final menos Y inicial es igual a velocidad inicial por el seno de teta por el tiempo final, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo final al cuadrado. Y ese es el único cambio de mis 4 ecuaciones que tengo. Pero ese cambio me modifica todo. ¿Sí es claro? Bien. Ahora, según el problema, entonces, me pide encontrar cuánto vale Y máximo y cuánto vale X máximo. Entonces, para encontrar cuánto vale X máximo, pues sería esta, X final. ¿Cierto? Pero para encontrar X final necesito velocidad inicial, que la tengo. El ángulo lo tengo y el tiempo final no lo tengo. No lo tengo ese tiempo final. ¿Sí o no? Ahora, podría decir entonces cuánto vale Y máximo. Y máximo sería este Y final. Pero la pregunta es, ¿cómo hago si tampoco tengo tiempo final aquí? ¿Sí o no? No tengo este tiempo final. Y entonces, profe, ¿de dónde lo saco? La cosa es la siguiente, miren, en este problema, no es que siempre se haga lo mismo, pero en este problema me voy a valer de esta ecuación. De hecho, la voy a copiar otra vez, ¿cierto? La voy a copiar otra vez y voy a trabajar en esa ecuación. Voy a decir, en esa ecuación, si yo me ubico acá en el piso, es decir, donde va a ser X máximo, ¿cuánto valdría Y final en ese punto? ¿Cuánto valdría Y final en ese punto? 0. 0, porque ya es el piso. ¿Cuánto valdría Y inicial? 40. 40. Entonces aquí me quedaría esto así. Me quedaría que esto se me elimina, 0, chao. Me quedaría menos 40, porque esa es la altura inicial. ¿Cuánto valdría la velocidad inicial para mí? ¿Cuánto valdría? 0. 20. 0, ¿cómo que? 20. 20 Perdón. por el seno de qué ángulo? 40. 40. 40 grados. El seno de 40 grados. Ahí está. Por el tiempo final que no lo conozco, pues no lo conozco. Suerte. Menos 1/2 de la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9.8. 9.8. Un medio, ¿cuánto sería? 4.9. 9.8 dividido entre 2 es 4.9. Por el tiempo final al cuadrado. Es decir, que ahí, ¿cuántas incógnitas me quedaron? El ¿Cuántas? tiempo. ¿Cómo? Una. Una. ¿Cuál? El tiempo final. El tiempo. ¿Cómo? Háblame, tranquilo. Bueno, quedó una sola incógnita que es el tiempo final, ¿cierto? Pero es una ecuación cuadrática. Entonces, ¿cómo haría para resolver esa ecuación cuadrática? ¿Por qué Pues, sería igual ese tiempo? Eso sí lo saben hacer, ¿no? sería hallar las posibles raíces. Sí, señor. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo sería, Ole? Con la fórmula general de la ecuación cuadrática. Con la fórmula general. Es decir, esta ecuación yo la podría volver a escribir. Este tiempo, este 4.9, pasarlo al otro lado como positivo. Entonces lo paso al otro lado como positivo. Control X. Lo paso acá como positivo. Ya lo pasé como positivo. Y este 20 por seno de 40 por el tiempo final, como está positivo, lo paso como negativo. Entonces me queda menos
esto de acá. ¿Sí o no? Control X. Lo paso aquí. Menos 40, y como ya todo pase al otro lado, igual a 0.